Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el vídeo de hoy vamos a tratar la primera lección de la unidad didáctica que hemos titulado El antes de las letras, parte 2, Revolución y élite. Básicamente nos encontramos en el Neolítico y en la Edad de los Metales. Se llama simplemente parte 2 del antes de las letras porque he querido dividir la prehistoria, pues eso, en dos unidades. La parte 1, que ya la vimos, era el Paleolítico, y esta que vamos a ver ahora es la segunda parte, ¿no? ¿Por qué la he llamado Revolución y élite? Revolución hace referencia al Neolítico, donde se produce pues la primera gran revolución en la historia de la humanidad, ¿no? La revolución neolítica. Y élite básicamente porque en la edad de los metales la riqueza de estos materiales provocará que haya ricos y gente menos rica. Y por este afán de desigualdad económica pues empezarán pues problemas bélicos, o sea, guerras, ¿no? Entonces he señalado por cada palabra, ¿no? Por cada fase una palabra. La imagen que he querido señalar para esta unidad didáctica, como veis aquí, se trata de Stonehenge. Está en Inglaterra. Y bueno, la he señalado porque básicamente primero lo encontramos tanto en el Neolítico como en la Edad de los Metales, esta cultura. No me quiero meter de lleno en hablar teóricamente sobre esta cultura porque lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, porque yo creo que es el gran ejemplo representativo del Neolítico y de la Edad de los Metales. Siempre sabéis que elijo una frase, la frase de esta unidad didáctica me encanta. La revolución neolítica fue el mayor fraude de la historia. Dicho por Yuval Noah Harari. Es un historiador y escritor. Sus libros suelen ser bastante polémicos porque él mira la historia desde un punto de vista para nada convencional, como podéis ver aquí en esta frase. Y es que en su libro Sapiens él se dedica a darle una vuelta de tuerca a todo lo que se piensa, ¿no? Y él pues ve el lado negativo, ¿no? de esta revolución analítica, que vamos a ver dentro de un segundo porque he querido incorporarla en el tema, el pensamiento de este personaje, de este historiador, para haceros ver que hay muchas versiones de pensamiento de la historia, de reflexiones. Bueno, la lección primera de esta unidad se llama básicamente la primera gran revolución, que es el Neolítico, ¿no? La imagen que os he querido señalar aquí básicamente pues se trata de un campo de trigo, porque es esta agricultura, ¿no? la que va a domesticar y la que va a crear esa revolución para que cambiemos totalmente el chip del modo de pensar, el modo de vivir y el modo de actuar, ¿no? Vamos a dividir el tema. La primera es una breve referencia sobre la palabra neolítico, su inicio, su final, como ya sabéis que normalmente siempre hago al principio. Vamos a ver el medio y ya entraremos de lleno en lo que es la revolución, básicamente agricultura y ganadería. Y por último, las sociedades neolíticas, las semejanzas que tienen todas estas sociedades, ¿no? Y los ejemplos como más diferenciadores. Bueno, pues para la primera parte, que es neolítico, pues no voy a volver ya lo vimos en la unidad anterior. Neolítico ya sabemos que proviene de neo, nuevo, lítico, piedra, ¿no? Y es básicamente nos encontramos si dividimos la prehistoria, ¿no? Como tengo ya aquí, tenemos una parte que es edad de piedra, ¿no? Y otra que es edad de los metales, ¿no? Mucho más reducida, ¿no? Porque sabemos el paleolítico ocupa muchísimo tiempo en la historia, ¿no? Y ahora, básicamente después, la edad de piedra, a su vez, se divide en dos periodos, ¿no? Como vimos, el paleolítico, y este pequeño trozo que he dejado aquí libre es básicamente para ver qué es lo que vamos a tratar ahora, que es el neolítico, ¿no? Como ya sabéis, y bueno, lo diré mejor en la sesión siguiente, ¿no? A su vez la edad de los metales se divide en tres partes, ¿no? Que podríamos señalarlas aquí, más o menos. Ese churrillo de palo que he hecho. Ahora sí, ¿vale? Así que así más o menos tendréis lo que viene siendo una rápida
división de la prehistoria, que bueno, tenéis en tabla aquí en vuestros propios apuntes, ¿no? Y he señalado en rojo, en un círculo, pues el periodo que vais a ver. El neolítico, como veis bien aquí, o sea, si estamos aquí, nos encontraríamos exactamente en el año 10.000, ¿no? Que es cuando se produce pues el fin de la última glaciación y entramos en el periodo de interglaciación en el que aún vivimos, ¿no? Básicamente, como he querido señalaros aquí, esto es un periodo de glaciación, pues esas nieves perpetuas se suben de latitud, ¿no? Y se quedan lo que viene siendo, bueno, no hoy en día, porque el Polo Norte ha perdido mucho hielo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Que obviamente no ocupa toda esa zona que conocéis, ¿no? Entonces, al el hielo retirarse, sabemos que pasan muchas cosas, los animales van al norte a buscar más espacio. ¿Y qué pasa? Pues que además se crean los grandes desiertos, como os he señalado por aquí. Si me subraya esto, chicos. ¿Vale? Aparecen muchos más bosques también, y con esos bosques pues más especies vegetales. ¿Ok? Bueno, esto es avanzando un poco ya lo que viene siendo la segunda parte del medio natural, ¿no? Y cuando acaba el neolítico, es decir, cuando empieza la de los metales, nos encontraríamos, ¿no?, en esta línea divisoria de edad de piedra, edad de los metales, ¿no? Pues esto se produce en torno al milenio 4, o sea, 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Esto es conocido como cuarto milenio. El neolítico, entonces, básicamente se tratan de 6 milenios, ¿no? 6.000 años entre el 10.000, última glaciación, hacia el 4.000, que es cuando empieza la edad del cobre, el calcolítico, pero bueno, siempre me acabo adelantando. Bueno, el medio natural ya nos hemos adelantado un poco, ¿no? El deshielo, escasea un poco la comida al irse los animales, ¿no? Y encima pues la temperatura de la Tierra ha aumentado, apareciendo los desiertos, pero bueno, tranquilos, que también hay bosque y también hay más especies vegetales. He querido señalar Google Earth para que podáis ver exactamente dónde nos vamos a situar, ¿vale? Aunque vamos a hablar de un neolítico y de una edad de los metales más europeocentrista, o sea, muy centrado en Europa, el neolítico empieza en la zona del creciente fértil o media luna, que ahora os enseñaré un poco mejor. Pero básicamente, para que no os perdáis, veis España, ¿no? Vemos toda la cuenca del Mediterráneo, vemos todo lo que es África y su desierto, ¿no?, que aparecería pues en esta época. Y si nos desplazamos un poco hacia el este, ¿no?, aquí tenemos la zona, ¿no?, de Asia Menor, donde tenemos pues Egipto con su río Nilo, que hablaremos de la siguiente unidad, el Tigris y el Éufrates ya por aquí, ¿no?, donde se desarrolla la Mesopotamia. Y bueno, vamos a quedarnos lo que viene siendo en esta zona, ¿no?, para que veáis muy cerca de lo que viene siendo pues Europa y de nuestro país. Aquí veis reflejado mejor, ¿no?, lo que es esa media luna. Aunque penséis que estamos en un clima desértico y la vida es bastante difícil en él, que lo suele ser, al tener unos ríos y un mar cercano que abastezca esa zona, los ríos además hacen la función de fertilizar el suelo, haciéndolos muy ricos, ¿no? Y esto es lo que veis aquí como la zona del creciente fértil, media luna, ¿no? Porque forma esa media luna. Aquí es donde va a aparecer el neolítico. El neolítico pues seguirá expandiendo esa influencia, ¿no?, por el resto del mundo de una manera un poco más tardía. Por eso sabemos que en esa zona vaya más avanzada, ¿no?, de lo que es Europa. Y bueno, lo importante que vengo a señalar aquí, los pasos más agigantados, es que el neolítico, al darse en esta zona y el ir expandiéndose, a Europa llegará más tarde. Entonces en esta zona ya habrá un avance. Por eso se tiende aquí a que se creen las grandes civilizaciones, ¿vale? Mientras que en Europa lo que vamos a encontrar son más una gran diversidad muy rica, pero de sociedades más pequeñas, no muy diversas, no las grandes civilizaciones que vamos a ver aquí. Entonces, mientras que yo me vengo a referir en los apuntes de una manera muy teórica, que de mientras que en un lado vamos a estar en la edad antigua y en España vamos a estar en la prehistoria, porque todavía vamos a estar en el neolítico o en la edad de los metales,
Es para que entendáis que en el mundo se están produciendo muchos avances de manera muy, muy irregular. En unos sitios van más avanzados que en otros, básicamente. Entonces, aunque nos encontremos en el mismo año, obviamente, en algunos sitios pues se estarán construyendo pirámides, mientras que aquí pues estaremos simplemente pues elaborando espadas, ¿no? O cerámica. Que es mucho más, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo un poco más adelante. La revolución neolítica, ¿en qué consiste? El hombre ya ha domesticado al perro. Lo vemos en el paleolítico porque vemos que ya hay enterramientos, ¿no? Entonces, si el ser humano puede domesticar al perro, puede domesticar, pues, por ejemplo, esas cabras, ¿no? Las vacas, de los que sabe que además de poder coger las pieles, podemos sacar también la leche, porque ya tenemos un estudio del entorno, llevamos muchos años conviviendo con esos animales y ya sabemos lo que nos proporcionan, ¿no? Entonces, el ser humano empezará a pensar que al irse muchos animales al norte y haber un poco más de, no solo de sequía, sino de falta de animales, pues el ser humano empieza a pensar de que hay que trabajar en equipo para poder domesticar a estos animales y a estas plantas, ¿no? Esto es lo que se considera como neolitización. El proceso de pasar del paleolítico al neolítico pleno, ¿no? Por así decirlo. Pasamos de unos cazadores recolectores, ¿no? De cazar, de pescar, de recolectar bayas, ¿no? Por así decirlo, a ser productores. O sea, yo produzco con mi huerto, pues, el alimento que yo necesito, ¿no? Al ya tener la domesticación de un animal y de una planta, ya al yo tener un huerto o una pequeña cerca con un par de animales, yo ya no necesito desplazarme. Esos animales irán muriendo, obviamente, pero se irán reproduciendo a la vez, ¿no? Entonces, el ser humano ya no necesita desplazarse cuando los animales pues van huyendo, van muriendo, porque siempre habrá pues otros más, ¿no? Entonces pasamos de ser nómadas a sedentarios. O sea, si os dais cuenta, el neolítico es la clave de que nuestra vida cambie, ¿no? Si no se hubiera producido el neolítico, a saber lo que hubiera sido de nosotros. Hombre, el ser humano hubiera tendido a pensar igual porque el neolítico pasa en muchos focos del mundo. No sabemos si fue por una expansión de ideas, porque fue apareciendo. Entonces, el ser humano tiende a pensar igual realmente. Entonces, hubiera pasado tarde o temprano. Aquí básicamente ganadería, ¿no? He querido señalar pues los típicos animales que en esta época el ser humano pues domesticaría, y la agricultura igual. Los cereales, los dos tipos de cereales y las leguminosas y sus tipos de leguminosas. Se trata de, como vengo a señalar aquí, una auténtica revolución porque cambia el concepto de vida. O sea, es que pasamos de ser nómadas a sentarnos, a necesitar crear casas, unas casas que vamos a encontrar en yacimientos, que es mucho más fácil que encontrar una cabaña en un bosque o una cueva. Y bueno, como sabéis, el ser humano es que sigue siendo sedentario, le debemos mucho al neolítico, ¿no? Yo vivo en mi casa y de mi casa no me voy a mover porque el Mercadona de al lado de mi casa me ha cerrado, ¿sabéis? Entonces, la mentalidad cambia aquí y sigue siendo la misma, por así decirlo, desde ese momento. Por eso hablamos de revolución, ¿no? Aquí es donde yo vengo a hablar de la frase célebre que hemos visto al principio de la unidad, ¿no? Domesticación proviene de domus, que es casa en latín, ¿no? Pero, ¿quién está en la casa? ¿A quién se domestica? ¿A la cabra, al trigo o el humano? El que está en la casa, el que está domesticado, es el humano. ¿Entendéis el juego de palabras que estoy haciendo? Este señor, con su frase de que la revolución neolítica fue uno de las trampas más famosas de la historia, este señor viene a decir que es el trigo el que hace que se nos domestique a nosotros y nos quedemos a su servicio en una casa, ¿vale? Voy a leer lo que tengo aquí porque a lo mejor no me explico del todo bien. Y quiero que veáis simplemente lo que es la reflexión de este historiador, ¿no? Y que es totalmente diferente a lo normal, ¿no? Pensar de que gracias a la revolución neolítica somos sedentarios, ¿no? Pero el ser sedentario también tiene sus desventajas, ¿no? Como sabemos. Obviamente el ser humano a día de hoy ya está no tiene el mismo cuerpo preparado para ser nómada, ¿no? Ya estamos preparados para ser sedentarios, pero obviamente nuestro cuerpo pues sufre, ¿no?
Pero bueno, eso es una reflexión personal que estoy haciendo así. Para que veáis que son las plantas las que nos domestican a nosotros, según este señor, ¿no? Las plantas hay que protegerlas, hay que trabajarlas y además dependen de un buen clima. Sin ese buen clima, esa planta no crece, no da alimento y nosotros nos morimos de hambre. Además, este proceso no es de un día para otro. Un huerto no crece de un día para otro. Entonces, el cambio definitivo sería, si yo hago ahora mismo, empiezo el proceso de neolitización, mis hijos no van a verse favorecidos por ese cambio, ni sus nietos. A lo mejor ya los nietos de mis nietos empiezan a ver que merece la pena, ¿no? Este trabajo, que ya empiezan a acumularse más alimentos, ¿no? Que podemos guardar un poco de alimento para el invierno, cuando a lo mejor las plantas no crecen del todo bien. Y bueno, como vengo a señalar aquí, el sapien pues no nos hemos erguido, ¿no? No estamos preparados físicamente, ¿no? Para todo este trabajo que es muy duro, como sabemos. Daños en la columna, en las rodillas, en el cuello, que acaban siendo pues en artritis y hernia. Entonces este señor quiere decir que vale la pena todo este cambio, o sea, es una trampa, ¿no? Por así decirlo. Una mentalidad que nos hace pensar en que el trabajo de hoy va a tener sus esfuerzos en un futuro lejano. O sea, trabajar para conseguir un mejor futuro, para vivir mejor, que es la mentalidad que tenemos todavía hoy en día. Creemos que nuestras comodidades nos hacen la vida más fácil, ¿no? Pensamos que si al estar quietos en un sitio trabajando esos animales y con esas plantas, vamos a estar mejor, ¿no? Que ir corriendo de un lado para otro. Pero las comodidades nos hacen la vida más fácil o nos hacen ser más ansiosos y agotados, como somos ahora todos, ¿no? Yo vengo aquí a hablar del ejemplo de la carta. Entonces tú enviabas una carta y a lo mejor a los 2 meses te llegaba la carta, a lo mejor esa persona se había muerto y tú le respondías y pues ya te llegaría la carta, ¿sabes? En todo ese proceso en que te llega la carta, tú piensas en plan, me ha respondido mi amor, ¿qué le digo? Pues me da igual si tardo un día en escribirla 2 o 3. Si es que va a tardar 3 meses en llegar la carta, por 3 días de diferencia no se va a dar cuenta. Pero ahora mismo, por ejemplo, tenemos el correo electrónico. O bueno, el WhatsApp, por ejemplo. Y tardas 3 segundos en responder un WhatsApp. Ya tienes incluso el tic azul. Ya te pones nervioso. Y dices, ¿y este por qué no me habla? ¿Por qué no? Entonces nos hace las comodidades, al fin y al cabo, nos acaban haciendo ansiosos y agitados como estoy yo ahora. Y él habla de esta trampa lujosa, ¿vale? No sé si me he explicado del todo bien, está aquí muy bien escrito. Y es para que veáis simplemente pues otra versión, ¿no? De lo que es pues este avance, esta revolución, ¿no? Del ser humano. Aquí he venido a señalar, ¿no? Un cuadro de Van Gogh que para que veáis, ¿no? El trabajo de la agricultura es uno de los trabajos más duros físicamente, por así decirlo, y es uno de los que están menos valorados, ¿no? Y bueno, ya por último vamos a hablar de las sociedades neolíticas. Como he dicho, ya hay una desigualdad, ¿no? En un sitio pues a lo mejor se hace una cosa, en otro otra, en otro ya hemos encontrado la cerámica, en otro lado todavía no la hemos inventado. Entonces, cada sociedad, cada pueblo lleva a su manera, a su rollo, ¿vale? Pero en el neolítico, cuando ya todos los pueblos pues los podamos estudiar en un neolítico, ¿no? Siempre vamos a ver unas semejanzas, ¿no? Obviamente agricultura o ganadería, ¿no? Si no, no estamos en el neolítico, eso no es básico, es el suelo de los pilares. Y ahora los pilares, por así decirlo, ¿no? Pues es que en la religiosidad, ¿no? Siguen creyendo en espíritus, ¿no? Siguen haciendo sus ritos, los entierros con ajuar. Ahora vemos muchos más entierros, ¿no? Y los entierros son más, por así decirlo, más monumentales, más épicos, ¿no? La palabra importante aquí es necrópolis, ¿no? Que como vengo a señalar aquí abajo, si me deja esto bajar, necrópolis viene del griego muerto y polis ciudad, ¿no? La ciudad de los muertos. Y bueno, de necrópolis no voy a hablar porque es que vamos a ver muchísimas maneras de poder enterrar a los muertos, depende de la sociedad, ¿no? O sea, veremos diferentes modos de cómo se enterraban a las personas, pero en todas las sociedades se enterraban a las personas, ¿no? Para que veáis lo que es la semejanza y ya después veremos las diferencias. Aquí, si queréis ver pues de una manera más detallada, ¿no? Cómo se explica lo que es la vida
en el Neolítico, pues lo tenéis aquí, ¿no? Vamos a ver la artesanía. He buscado ya unas imágenes. Artesanía, vamos a encontrar lo que es la cerámica, ¿no? Que aquí tenéis los pasos, ¿no? Primero pues se tiene el barro, que es masa, se va haciendo ese enrollamiento, después se va alisando. Básicamente aquí yo creo que todo el mundo sabemos cómo se hace un vaso de cerámica. Y básicamente pues se hornea, ¿no? Para que se quede más fijo, ¿no? Antes de hornearse es cuando se hacen las decoraciones. Las cerámicas tienen 3 tipos de decoraciones, ¿vale? La pintada, que es la básica que os podéis imaginar, ¿no? Y después las más difíciles de entender son la impresa y la incisa. Voy a explicar primero la incisa, que creo que es la más fácil. La incisa es esta que estáis viendo aquí. Cuando tú coges un cuchillo, un punzón, e incides de una manera continua sobre algo, ¿vale? Quedando pues lo que veis aquí, una línea, ¿no? Y ahora, la impresa es cuando imprimes algo en esa cerámica, que todavía está blanda, ¿no? Y se queda pues marcado el negativo en la cerámica. Lo que vamos a ver mucho, conchas que se quedan ahí impresas, ¿no? Espero que hayáis entendido la diferencia, ¿no? Pintadas, se pintan. Incisas, que incide con un cuchillo de manera continua. Y la impresa es que yo imprimo pues una marca de una manera negativa. Por ejemplo, el mismo dedo, yo si empiezo a marcar en la cerámica, ¿no? Yo estoy imprimiendo mi huella dactilar en negativo en esa cerámica, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, cojo las gafas y con esta punta pues empiezo a rayar, pues eso es inciso. Cestería. Todo el tema de, pues, como dice la propia palabra, de cestería, cestas, pero también, por ejemplo, algo muy curioso, ¿no? Tenemos esos zapatos, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es muy curiosa, ¿no? También tenemos lo que son esas especies de alfombrillas, ¿no? Y también tenemos lo que es el telar, ¿no? He señalado aquí un vídeo de cómo se hace un telar. Pero bueno, básicamente es para que veáis, ¿no? Cómo es ese objeto alargado al que se le van poniendo varias cuerdas. Y ahora, lo que viene siendo la tela que tú vas a usar, ¿no? Para hacer ese, pues, lo que sea, ese ropaje, ese vestido, ¿no? Pues tú ese hilo como que lo sujetas desde un extremo del telar y pasas entre los dos cuerpos de hilos que tienes ese hilo, como estáis viendo en la imagen. Con una especie de peine se baja hacia abajo y vuelves a repetir el proceso siempre continuamente, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, bajando, 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 para que se quede pegado en los hilos. He querido señalar lo que son las fusayolas, ¿vale? Las fusayolas son las cuentas que caen pendientes de esos hilos, ¿no? Para que hagan de tensión, ¿no? Para que se junten mejor esos hilos, ¿no? ¿Y por qué las he querido señalar? Porque como los telares no se suelen encontrar, ¿no? Al estar hechos de madera, ¿no? Pues lo que se suelen encontrar son esas fusayolas hechas de piedra, ¿no? Que es como veis aquí. Tienen su hueco, ¿no? Para poder sacar el hilo por un lado y hacerle un nudo. Todas estas cosas que estamos viendo después se comercializarían el comercio empezaría en el Neolítico, y este comercio todavía no tenemos moneda, se hace a través del trueque, ¿vale? No olvidamos la piedra, ¿no? Como vengo a señalar aquí, nos encontramos todavía en el Neolítico. La piedra sigue siendo elemento fundamental. Si no, no la llamaríamos Neolítico, la llamaríamos Neocerámica o época de la cerámica, ¿no? La piedra sigue siendo fundamental. Y como hemos dicho, Neolítico viene siendo porque la piedra no es nueva, sino que está mucho más trabajada, o sea, mucho más pulida. Las herramientas que encontremos en piedra no van a ser tanto armas como era más en el Paleolítico, que básicamente eran herramientas para acabar con los animales. Ahora van a ser más para trabajos de agricultura, ¿no? Como vengo a señalar aquí, arado, hoces, mazo, hachas y molinos de mano. Por ejemplo, esto es lo que viene siendo un hacha, ¿no? Una madera, la que tiene un hueco, le enganchan la piedra. Esto es un molino de mano. Tú aquí, bueno, realmente está recto. Tú aquí dejas los granos y empiezas a frotar para que esos granos se vayan deshaciendo.
a través de ese frote, ¿no? Entre piedra con piedra para desgranar el grano, pues se irá haciendo cada vez más cóncavo esa piedra y veis pues esa forma, ¿no? Que veis aquí en esta imagen, ¿no? Madera, se sigue tratando madera para, pues como hemos visto aquí, pues para cubiertos y bueno, muchos adornos, ¿no? Aquí están hechos de hueso, como estáis viendo, huesos, son anillos y de molusco. Esto pues para collares, por ejemplo, ¿no? Vengo a hablar ahora ya de la diversificación de tareas, ¿no? Ya no estamos en el paleolítico donde a lo mejor uno cazaba, otro pescaba y otro recolectaba, ¿no? Un poco de frutos, ¿no? de esos árboles, sino que ahora ya tenemos pues uno haciendo cerámica, otro haciendo cestas, otro haciendo zapatos, otro pelando a la oveja para que podamos hacer un vestido, otro sacándole leche a la vaca, otro pues en su huerto. O sea, ya tenemos mucha variedad de tareas, ¿no? Muchos historiadores ya consideran que aquí es cuando aparece la diferencia de géneros, ¿no? El ser humano es uno de los pocos animales que cuando nace está muy desprotegido durante mucho tiempo. La cabeza no se forma del todo bien hasta mucho tiempo después. Entonces, no es como un ciervo que a los 2 días ya está correteando detrás de la madre. El ser humano necesita un cuidado durante bastante tiempo, ¿no? Como ya sabemos, encima la mujer, pues se tiene la desventaja o ventaja de tener que pues amamantar y que su hijo dependa más de ella. Entonces, si la madre tiene que estar pues más pendiente de su hijo, pues posiblemente la mujer se tenga que quedar en casa pues haciendo pues labores más hogareños, no fuera en el huerto ni en el cerco con los animales, ¿no? Sino vigilando a su hijo, pues mientras a lo mejor se dedica a hacer cerámica o hilares. Pero por otro lado, ¿no? Como siempre ya sabéis que os digo todas las versiones que hay, ¿no? Mucha gente también piensa que la diferencia de géneros, ¿no? Pues proviene un poco más de lo que, como señala aquí, de la Edad Media, ¿no? O sea, todavía 2 periodos de la historia por delante. Y es básicamente porque, bueno, si ese huerto, ¿no? Esa cerca con animales, pues lo que viene siendo está a 2 metros de la casa, ¿no? Realmente se podía encargar del cuidado de niños tanto las madres como los padres. De hecho, suele haber estudios, ¿no? De que las mujeres físicamente eran igual de fuertes que los hombres, o sea que no la diferencia de género no es por uno ser más fuerte o más débil. Y muchos piensan que además es la mujer, ¿no? La que se encarga de cómo dar ese paso en el neolítico de consumidor a productor, básicamente a ser como la persona que se siente y diga, venga, pues yo me encargo de hacer un huerto o de encerrar a esta oveja, ¿no? Y que sus hijos se vayan acostumbrando, ¿no? A que tienen que estar encerrados, ¿no? Pero bueno, nunca realmente lo sabremos. Es verdad que después con la edad antigua estaremos viendo que sí que es verdad que a lo mejor el hombre tiene el papel más importante que la mujer, pero si una mujer tiene un papel importante todavía no es del todo chocante, ¿no? Como va a ser pues en épocas más posteriores, ¿no? Ya a interpretaciones de cada uno. Y ya bueno, por último vamos a ver las diferencias. He señalado básicamente que Europa se divide en 2 partes, ¿no? La sociedad de las cerámicas cardiales, que como vemos en la imagen se trata de que impera en esta sociedad que las cerámicas se marquen con el cardium, que es una concha, por eso se llama cardial, se da en la zona del Mediterráneo. O sea, básicamente, si nos encontramos en Europa, es la zona que da al Mediterráneo, o sea, la zona que da al mar para recoger esas conchas, ¿no? Entonces nos encontraremos más, pues, en esta zona, ¿no? En España, pues, pasaría lo mismo, nos encontraríamos más en lo que viene siendo el este, en el Levante, ¿no? Toda en esta zona de Cataluña, del Levante, ¿no? En Andalucía también. ¿Qué pasa en la otra zona que nos da el Mediterráneo? O sea, esta cara más hacia el oeste de Europa, que se va a dar la cultura megalítica de los grandes litos, o sea, de las megapiedras. Que es lo que vengo a señalar aquí, que es Stonehenge. No voy a hablar del todo de esta sociedad ahora porque continúa en la de los metales y tampoco lo vamos a dar en la siguiente sesión, sino que la vamos a dar en la tercera.
Bueno, y ya para acabar, vamos a dejar Europa un poco de lado para hablar de una ciudad bastante importante que hay cerca, en una zona de la Media Luna, bastante cerca, para que os deis cuenta de que en esa zona van un paso más por delante, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Châtellerault, que bueno, la podéis ver escrito de diferentes maneras. Yo he señalado esta imagen porque básicamente creo que pues representa bastante bien lo que era el poblado, ¿no? Que todas las casas estaban pegadas, no había calle, entonces se tenía que entrar a la casa por el tejado, ¿no? Y bueno, aquí os señalo básicamente dónde está situada la ciudad, que es allí en medio de Turquía, ¿no? Bastante cerca de la Media Luna. Y bueno, aquí os digo pues bastante información sobre esta ciudad, ¿no? Que los rituales eran más complicados, normalmente se enterrarán debajo de las casas a los fallecidos. Mirad en contra de esta imagen que también está bastante bien, ¿no? Nos señala que, por ejemplo, había pinturas en las paredes, ¿no? Aquí podéis ver que debajo de esas casas estaban los fallecidos con establos. Aquí podéis ver pues el tejado, ¿no? Por donde se entra, que además pues le podrían poner un pequeño techadillo, ¿no? Para que si llovía, ¿no? Como pone aquí, para evitar que el agua entre en la vivienda, ¿no? Entonces ya con esto acabaríamos, ¿no? Como para señalar Châtellerault como gran ciudad, ¿no? De muchísima importancia del Neolítico. Probablemente una de las más importantes. Así que yo creo que ya por aquí se queda lo que viene siendo esta sesión sobre el Neolítico, ¿no? A modo de resumen, sabemos que ya hay un puzzle de pueblos y de sociedades con las mismas características, ¿no? Pero en algunas zonas pues se tiende a, como hemos visto, a hacer la cerámica de una manera diferente y a enterrar a los muertos de una manera diferente. Y así esas pequeñas diferencias van a hacer que los historiadores, de una manera más fácil, agrupemos las diferentes sociedades en grupos. Pero eso es simplemente para un estudio más cómodo y más fácil. Esa diversificación y puzzle de pueblos pues irá a más hasta que lleguemos a la edad de los metales y vemos que es casi ya imposible hablar de la variedad de pueblos que encontramos y lo agrupamos en grandes cajones. Y bueno, por aquí el tema del neolítico. Espero no haber sido muy aburrido y muy pesado. Y bueno, como ya sabéis, siempre me tenéis aquí para cualquier duda, ¿vale? Así que nada, nos vemos. Adiós.